¿Qué tal, hermanos y amigos? Muchas bendiciones. Dios los guarde infinitamente. Tengo la alegría, el privilegio de entrevistar a dos grandes siervos del Señor. Dos personas que han sido de gran bendición en la causa de Dios. A uno de ellos usted lo conoce. Es el pastor Gerardo Unjar. Y a la otra persona pocos conocen de ella. Es la hermana Rosa Seyfried, la esposa del pastor Unjar. Mi esposa siempre dice, cuando un hombre llega alto es porque la esposa sostiene la escalera. Y definitivamente es así. Es una gran bendición entrevistar a estos siervos de Dios. Pero antes quiero leer un versículo. La Biblia dice en Cantares capítulo 8, versículo 7, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Hoy escuchemos la entrevista a estos siervos del Señor. Muchas gracias. «50 años de amor, Rosita», ¿es así? Sí, este fin de año cumplimos los 50 años de casado. Muy bien. Pastor Gerardo, ¿fue bonito, fue muy agradable vivir 50 años con Rosita? Viviría otros 50 años más. Qué lindo, qué bien. Rosita, ¿cuántos hijos han tenido ustedes? Hemos tenido 5 hijos. Tenemos una familia grande y de los 5 hijos tenemos 18 nietos. Bien, es decir, en total aproximadamente ¿cuántos son entre hijos, nietos, yernos, nueras? 28. 28, muy bien. Pastor Gerardo, cuéntanos alguna experiencia relacionada al nacimiento de tus hijos. Bueno, cuando iba a nacer Pablo, el primogénito, nosotros le pedimos a Dios que nos dé un varón y que sea su siervo. Se lo entregamos a Dios antes de nacer. Y el Señor escuchó nuestras peticiones. Está sirviendo al Señor actualmente. Muy bien. A ver, realmente ha sido una gran bendición vuestras vidas. ¿Y cómo así ustedes decidieron servir a Dios? ¿Cómo fue ese asunto? Yo tenía 17 años, iba a una escuela técnica y trabajaba en una fábrica 6 horas por día. Y había en el taller donde trabajaba yo, manejaba una máquina, había un muchacho católico, muy católico. Y discutíamos, hablábamos de la verdad. Yo iba a mi casa, le preguntaba a mi padre, y fue despertando el amor hacia la obra de Dios y hacia la verdad. Entonces me decidí salir al colportaje. Yo dije, si yo no voy, ¿quién va a ir? Yo tengo dones y los voy a usar para el Señor. Le entregué mi vida a Él. Y tenía 17 años de edad cuando salí al colportaje. El Señor me ayudó. Pude desarrollar un trabajo bueno, tuve que mantener mis padres un tiempo. Mi hermano primero, después mi hermana, después me tocó a mí. Y yo tenía el deseo de evangelizar, el deseo de compartir la luz a otros. Así comencé. A ver, muchos de nosotros lo hemos conocido aquí en Argentina, ustedes. ¿Siempre vivieron en Argentina? No, hemos vivido en Brasil 3 años. Hemos hecho la campaña en Paraguay. Hemos estado un tiempo en Paraguay. Después hemos vivido en Europa, en Alemania, en Austria hemos estado. Y después en Portugal pudimos servir al Señor. Tuvimos 3 años en Brasil. Estaba a cargo de la obra yo en Brasil. Y bueno, hemos estado así un poco, andando. Rosita, en vuestro ministerio, en vuestro trabajo, mucho tiempo el pastor Gerardo se ausentó y estaban separados.
¿Cómo era eso de pasar tanto tiempo separados? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo quiero decir antes que me crié en una iglesia que estaban compuestas por los pioneros de aquí de Argentina, que fue Carlos Cosa, el Ángel Cravioto, y ellos eran también misioneros que viajaban mucho. Entonces para mí el casarme con un misionero, sabía que me esperaba eso, el que mucho tiempo tendría que estar sola. Por lo tanto, no fue para mí una novedad. Y cuando decidimos casarnos, ya sabía lo que me esperaba. Entonces, como que fui preparándome para esa situación. No siempre se pudo estar juntos. La mayoría de las veces, cuando tenía responsabilidades en Argentina, volvía en corto tiempo a casa. Pero cuando después tuvo que viajar fuera del país donde estábamos viviendo, sabía que las distancias no eran, el tiempo de distancia de separación era más largo, por lo tanto era una entrega y el saber que tendría que estar sola. Entonces buscaba fuerzas en el Señor, en compartir también con mis hijos el que el papá está lejos por su trabajo, y el Señor nos daba la fuerza y era una forma en que como nosotros también colaborábamos con esa obra misionera que estaba haciendo. Pastor Gerardo, a pesar de los viajes, de la ausencia, hoy se habla muchísimo inclusive de entregar tiempo de calidad a la esposa, a la familia. ¿Cómo hicieron ustedes para que estos viajes, esta ausencia, no afecte vuestra relación matrimonial ni tu familia? Porque definitivamente tu familia ha sido una familia de bendición. ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo se hace eso? Yo no lo hubiera hecho si hubiera sido para otra cosa que no sea la obra de Dios. Pero para economizar, los viajes eran largos. Entonces hacía varias uniones o campos de una sola vez al hilo, así continuado. Y eso llevaba tiempo. Pero cuando llegaba a casa, traté de dedicarme a mis hijos un poco. Éramos compañeros, éramos así un poco amigos. Y eso ayudó. No fue fácil, porque fue duro estar separado de la familia. Pero por amor a la causa, por amor a la verdad que teníamos que proclamar, hicimos ese sacrificio. Tratábamos de comunicarnos por carta, por cassette, mandábamos cassette. Algunas llamadas telefónicas eran muy caras en ese tiempo, pero siempre tratamos de estar pendiente de la familia. Teníamos un propósito, servir a Dios, y ella, mi esposa, trataba de inculcar en los hijos que era el sacrificio por amor a la causa del Señor. Y así fue, no fue quejándose, fue estimulándolos, motivándolos. Eso trajo buenos resultados, esa paciencia. Hemos vivido los primeros años en una casa rodante que fabricamos. Yo le dije a mi novia, no vas a tener casa, vas a tener que andar como el caracol, si estás dispuesto. Y nos casamos con el propósito de servir a Dios. Y ella me ayudó mucho en las campañas, en elaborar los sistemas de trabajo, en proclamar el Evangelio con la carpa. Y así el Señor nos ayudó. Vivimos 7 años en la casa rodante. Y después el Señor nos dio casa. Muy bien. Rosita, todas las parejas tienen sus diferencias o problemas, y definitivamente ustedes lo han tenido, a pesar que es un matrimonio de bendición. ¿Cuál fue tu principal herramienta para resolver o enfrentar cualquier problemita en el matrimonio que hubiese? Bueno, siempre era importante tocar el tema en el momento adecuado. Y bueno, y como dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hablar sobre el tema y bueno, dialogar, y también pedir a Dios en oración que nos ayudara y a entendernos, ¿no? Esa era la herramienta.
¿no? Dialogar, como lo veo yo, como lo ve él, y pedir a Dios que nos ayudara a sobrellevar esas diferencias. Es decir, problema que vino, problema que se resolvió. Muy bien. Pastor Gerardo, ¿hubieron celos en tu matrimonio? No he sentido. Que haya tenido celo a mi esposa. Podría haber tenido motivos porque uno estaba lejos, pero no había confianza uno en el otro. ¿Y cómo se hace, Rosita, cómo se hace para que en un matrimonio haya nada o poco celo o nada de celo? ¿Cómo se hace eso? Bueno, yo en verdad nunca tuve celos porque yo sabía la entrega total que él tenía hacia Dios. Él amaba a Dios de todo corazón. Y bueno, y ahí los mandamientos dicen que uno debe ser fiel y no cabía duda de que él no me iba a engañar porque él amaba a Dios de todo corazón y también me amaba. Bien, Pastor Gerardo, ustedes han tenido 5 hijos que han sido y son de gran bendición. ¿Qué fue vital en la educación cristiana de sus hijos? Fue primero educar bien el primero, el hijo mayor, el primogénito o la primogénita. Fue importante para nosotros entregarle al Señor y educarlo en el camino, porque Él tiene influencia sobre los otros hijos. Así que eso fue lo primero. Después, segundo, tengo que decir que fue una bendición de Dios. Ya mis padres fueron fieles al Señor, murieron fieles al Señor, y ellos fueron bendecidos en nosotros. Nosotros fuimos bendecidos en nuestros padres y hemos obedecido al Señor, hemos servido al Señor con todo el corazón, y el Señor tuvo misericordia con nosotros y nos ayudó con los hijos. Eso puedo decir. Pero la educación tiene que ser firme y tierna. Mi esposa ha estado en casa, ha enfrentado el tema de la educación más que mi parte, y el Señor escuchó nuestras oraciones. Después yo traté de ser amigo de mis hijos. El poco tiempo que estaba, yo trataba de... jugábamos juntos, hacíamos cosas juntos, paseábamos en la montaña, poco tiempo tenía, pero ese tiempo lo dediqué y eso nos ayudó. Qué bien, qué bonito es saber que cuando somos fieles pasan los años, pero la bendición siempre nos acompaña. Rosita, ustedes tuvieron 5 hijos y a veces entre niños o entre los niños o entre los hijos a veces viene un celo. ¿Cómo hicieron ustedes para demostrarles a ellos amor a todos por igual? Sí, es verdad que surgen los celos entre los hermanos, entre los niños. Entonces trataba de que eso no pasara. Una pequeña atención a cada uno, o que sea el día especial, porque era su cumpleaños, por lo que sea, y trataba de nivelar esas situaciones o la ayuda, a lo mejor uno en alguna tarea de la escuela, que bueno, iba tratando con ayuda de Dios, siempre tenía que buscar a Dios en oración, porque como estaba sola, entonces no era tan fácil, pero Dios me ayudó a que no se notara los celos, o que por lo menos nunca me dijeron, los hijos expresaron que habían sentido esa diferencia. Qué bien, el Señor te dio sabiduría para manejar esa situación. Rosita, hoy en día se estila para suplir las necesidades. A veces dejamos a nuestros niños pequeños en guarderías o que alguien los cuide y salimos a buscar el pan. A pesar que no abundó quizá la economía en tu casa, en tu hogar, ¿por qué decidiste cuidar a tus hijos, dedicarte a tu hogar? Bueno, he visto en otros matrimonios cómo se nota eso cuando la mamá tiene que salir y los chicos están en manos de una empleada, o hoy se acostumbran tal vez guarderías, otras cosas que en mi época no existían. Entonces yo en eso fui firme. Tal vez no teníamos
lo que otras familias tienen, darnos los gustos, pero prefería poder cumplir mi deber de madre estando en casa. Porque en eso fui firme, sé que deben estar con el papá o con la mamá en la educación. Y cuando uno sale afuera, no puede cumplirla. Entonces traté de, aunque no tuviéramos todo lo necesario, pero nunca nos faltó, gracias a Dios, estar en casa. Muy bien. Pastor Gerardo, a pesar que la economía de los que le servimos a Dios de alguna manera siempre es lo justo y lo necesario, pero el Señor te bendijo a ti. ¿Cómo lograron salir adelante? El Señor nos bendijo, es verdad, porque la plata nos rendía. Nosotros teníamos un salario como del país, no en dólares, no en euros, sino un salario pequeño. Pero Dios nos ayudaba, nos estudiaba. Después hicimos en las vacaciones, hicimos algunos clientes del producto que fabricábamos en la asociación de las plantas medicinales, y mi esposa me acompañó, hicimos una campaña y después de ahí nos venía una pequeña ayuda para hacer la casa. Mi suegro atendió eso después. Así el Señor nos bendijo, nos dio oportunidades para prosperar, y no nos faltó, pero vivíamos en forma humilde y el Señor nos ayudó a que rindiese. Al tener 5 hijos, definitivamente cada uno en su mundo, con un carácter diferente. ¿Cuál fue el rasgo de carácter de uno de sus hijos que más costó vencer? ¿Y cómo lo ayudaron, Rosita? Bueno, como el papá estaba mucho tiempo afuera, estaban en mi caso, tuve 2 varones y tuve 3 hijas. Un varón tuvo que salir a estudiar afuera y después ya comenzó a ser misionero, y quedó otro varón solito en casa, rodeado de mujeres. Y se nota, el niño necesita la figura paterna. Entonces, en sus momentos tal vez de ansiedad, él explotaba y decía: estoy cansado de vivir entre mujeres. Y bueno, entonces había que tratar de ayudarle, hacerle entender que papá y el hermano mayor están trabajando para el Señor. Y bueno, y tratar de orar con él y ayudarle a superar esas situaciones. No fue fácil, pero lo marcó mucho esa ausencia. Y bueno, con ayuda de Dios superó, pero no fue fácil. Muy bien, muy bien. Mayormente nosotros perdemos a nuestros hijos en la adolescencia. Eso percibo yo. La etapa de la adolescencia es la etapa más difícil de nuestros hijos. ¿Cómo llevaron adelante la etapa de la adolescencia de vuestros hijos? Bueno, ya hemos dicho, creo mi esposo dijo al comienzo, hemos involucrado a nuestros hijos en las actividades del trabajo de papá desde chiquitos. Entonces ellos fueron creciendo siempre con esa idea de amar a Dios sobre todas las cosas y ayudar también al prójimo. Entonces, cuando vinieron esas crisis de adolescentes, en algunos no se notó, en otros sí, y entran en una etapa así donde Rebeldía. sí, o también la influencia de las amistades de afuera. Entonces siempre traté de que mis hijos no estuvieran fuera de la casa para recibir una influencia de afuera, sino que superara la casa, la ayuda de Dios y en la casa. Entonces trataba siempre de que las amistades vinieran a casa a hacer las tareas, y de esa forma controlaba quiénes son y qué influencia tienen. Entonces
podía después, cuando estaba sola con ellos, ayudar a que esa influencia externa no fuera la que prevaleciera. Neutralizada. ¿Cómo? Fuera neutralizada. Claro, no la que prevaleciera, tanto en las ideas como la influencia mundanal, y bueno, y como los involucrábamos más en las actividades de la iglesia, que tuvieran los campamentos de jóvenes, los congresos de jóvenes, el poder acompañar al papá en alguna actividad en vacaciones, para seguir siempre en la familia unida y que ellos superaran esas crisis de jovencitos, ¿no? Y admirable siempre hacia el servicio de Dios y bueno, por lo general no he tenido muchos problemas en ese sentido. Hay hijos muy rebeldes que en la adolescencia, bueno, quieren irse o tienen esas ideas, pero los míos sí. También nos ha ayudado un misionero local en darle los cursos bíblicos, en ayudarle a despertar a la vida cristiana, aunque estuvieron siempre involucrados en eso, pero para entregarse al Señor, pensar en el bautismo y en esas decisiones personales. Bien, también además, he sabido... tenerlos Sí. ocupados. Bien. Ellos estaban muy ocupados en estudiar inglés, en estudiar de la escuela, en estudiar cosas que les servirían para el servicio en el Señor. Bien, sí, justo quería decir eso. Y veo que es una herramienta muy buena para la adolescencia. Pastor Gerardo, cada uno de nuestros hijos tiene una historia. ¿Alguno de tus hijos tuvo alguna etapa lejos de Dios? No diría lejos de Dios totalmente. No, ninguno fue al mundo. Pero faltaba una experiencia espiritual. Y con uno de los hijos menores nos dimos cuenta que él tenía más, como diríamos, era muy hiperactivo y teníamos problemas un poco. Y yo dije, pero ¿cómo el mayor nos dio resultado? ¿Cómo qué es lo que hemos hecho mal acá? Y entonces analizamos con Rosita, analizamos el método de educación y dijimos, vamos a retarlo menos y vamos a motivarlo más. Y motivábamos las cosas pequeñas y las grandes. Le elogiábamos, le motivábamos, tratamos de ver positivo. Y hubo un cambio rápido, a favor. Eso fue, y hemos orado mucho por nuestros hijos, para que Dios toque el corazón, porque si Dios no hace la obra, nosotros no podemos hacer nada. Rosita, a veces como padres cometemos algunos errores, mucho más cuando somos padres novatos. ¿Qué errores quizás cometieron ustedes con sus hijos o con alguno de sus hijos? ¿Y qué hicieron para mejorar después? Bueno, yo creo que sí, uno comete errores como padre y lo mejor es pedir perdón. Para poder que no queden esos errores que afecten al hijo y, bueno, y se distancien, se pierda esa amistad o bueno. Sí, a veces creemos que cuando el padre pide perdón es rebajarse o es perder. Pero realmente no hay cosa más linda que cuando uno se equivoca pedir perdón. La grandeza de una persona. Muy bien, es recobrar autoridad, muy buen consejo. Rosita, una frase de tus hijos es que cuando él reclamaba la ausencia de su padre, mi mamá me decía, papá está trabajando y predicando para salvar a otros niños y familias que no conocen de Jesús. ¿Qué nos puede decir de esto que quedó grabado en uno de tus hijos? Claro,
todos los niños quieren tener en casa a papá. Y este papá era un papá especial, porque mucho tiempo, semanas o mucho largo tiempo estaba fuera de casa. Entonces, para que ellos no sintieran, como decir, celos hacia ese trabajo que el papá está haciendo y que impide la presencia de papá por culpa del trabajo, era compartir nosotros también con esa actividad. Entonces era más fácil para ellos el tener que pensar, papá viene y está haciendo algo agradable. Es compartir esa almita que se va a ganar a nosotros a la distancia. Bien, Pastor Gerardo, realmente es una gran bendición. Es una gran bendición que toda la familia, escúcheme bien, que toda la familia, hijos, nueras, yernos, nietos, le sirvan a Dios. Es una gran bendición que yo una vez te lo dije cuando estábamos en una reunión. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente tener a toda la familia entregada a Dios? ¿Qué ayudó para que todos ellos estén en la iglesia? Yo estoy agradecido al Señor por esa bendición de tocar el corazón de mis hijos. No lo merecemos, porque somos pecadores, pero el Señor quiso hacernos esa ayuda, esa bendición. Y nosotros sí, claro, hemos tratado de educarlos en el camino del Señor. Mi esposa no faltaba cuando yo no estaba, a ninguna reunión de los miércoles y los sábados, con lluvia o con viento. Ella iba con los niños a la iglesia. Después hicimos esfuerzos para que puedan estar en los campamentos. Y así agradezco también a otros hermanos como Iván, que ayudaron a sostenerlo en un momento crítico. Y así el Señor bendijo a nuestra familia. Hoy sirven a Dios. Y es una bendición que Dios promete dar a los hijos y a los hijos de los hijos. Dar esa ayuda. Rosita, yo conozco a tus hijos y cuando yo los veo a mí me emociona que de alguna u otra manera le sirven a Dios. Por ejemplo, Pablo, Edith, Ingrid, Eunice, Esteban. Conozco algunos trabajos de ellos. Obviamente el más visible es Pablo por su responsabilidad. Pero ¿cómo lo incentivaron ustedes para que ellos elijan servir a Dios con pasión y alegría? Bueno, yo creo que es una obra que Dios hizo en sus corazones, pero también fue importante, como dije al empezar, que ellos fueron participando, crecieron participando de alguna forma en apoyar ese trabajo que hacía papá. Y ahí surge la vocación. Creo que es algo... Ya podemos agregar algo. Cuando los niños eran pequeños, bebés, ya participaban de las campañas y fueron creciendo. Después, cuando Pablo tenía 12 años, yo lo llevé conmigo 2 meses y medio a Curitiba, en Brasil. Vivíamos en Sao Paulo y fuimos a hacer una campaña con la carpa a Curitiba. Y él vivía conmigo, nos hicimos amigos. Aparte de ser padre e hijo, pasábamos todo el tiempo juntos. Y él hacía los trabajos de ujier. Yo le miraba y él entendía, con la mirada nomás le indicaba lo que tenía que hacer. Y así fue una bendición ser amigo de los hijos. La educación tiene que ser tierna y severa. Mi esposa era firme en la disciplina, firme pero con amor, tratando de convencer a los hijos de que esto y lo otro es mejor. Así, y después mucha oración, el Señor bendijo
Han pasado muchos años y, como dije algún momento, vuestras vidas ha sido una vida de bendición. En esta etapa de vuestras vidas, ¿cómo viven la etapa de adultez? Bueno, el Señor ha provisto para nosotros tener cerca hijos, hijas, yernos y nietos. Y estamos contentos con el Señor que nos ha ayudado y que vemos que ellos trabajan para el Señor también. Nos da mucha alegría. Realmente fue una gracia de Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la honra por ese regalo. Bueno, yo quiero decir que no es que se debe el éxito a lo que hemos hecho nosotros. Dios hizo la obra y aparte seguimos pendientes. Siempre oramos por nuestros hijos, lo que hacen cada uno de alguna u otra forma en la obra, y oramos para que Dios les dé el éxito, preguntamos cómo va esto, o sea, acompañamos el trabajo misionero que ahora ellos hacen. Bien, yo quiero decir algo. Pasan los días y yo los veo a ustedes y parece que nunca se han jubilado, que todavía están preocupados y ese fuego que Dios puso en vuestro corazón no ha muerto, y eso a mí me emociona y me inspira. Pastor Gerardo, Rosita, es una gran alegría, es una gran bendición haberlos escuchado y que vuestro testimonio sea para bendición del pueblo de Dios. Amén. Amén. Amén.